Buenos días. A continuación les presentaré el abordaje nutricional, las alteraciones fisiopatológicas y algunas definiciones de la lesión térmica y nutrición, correspondiente a la unidad 2, evidencias de aprendizaje, estados catabólicos. Mi nombre es María Angélica Martínez Tapia. Comenzaré definiendo qué es una quemadura. Es una lesión producida por una alteración de origen térmico, ya sea por calor o por frío, independientemente del agente etiopatogénico y la presencia de dichas lesiones. Existen 4 tipos de quemaduras: química, térmica, radioactiva y eléctrica, así como un agente que produce este tipo de quemaduras. En las quemaduras químicas, el agente productor son los productos químicos, entre ellos los gases, ácidos o bases. En la quemadura térmica, el agente productor es el calor y el frío. El calor por medio de líquidos calientes, gases inflamatorios o fuego directo, mientras que el frío es por congelación. El tercer tipo de quemadura es la radioactiva. Esta puede ocurrir por radiación por el sol, rayos X, energía atómica, radiaciones ionizantes o ultravioletas. Y el último tipo de quemadura es la eléctrica. Este puede ser producirse por electricidad en el área industrial. El criterio de gravedad de un paciente quemado dependerá del porcentaje de superficie corporal quemada y será de acuerdo a los criterios de gravedad siguientes. Si la superficie corporal quemada es mayor del 15%, se dice que es un quemado crítico o un paciente con quemaduras críticas. Si la superficie corporal quemada es menor del 15%, el criterio de gravedad es quemadura leve o quemado leve. Existen también 3 grados de quemaduras. Esto va a depender de la piel que se vea comprometida en cada una de ellas. Por ejemplo, quemaduras de primer grado se habla para cuando la parte comprometida de la piel solo es la parte externa. De segundo grado existen 2, que es la superficial y la profunda. El segundo grado superficial es cuando se ve comprometida la capa externa y la capa subyacente de la piel. Y el segundo grado profundo es cuando se ve comprometida la epidermis y la dermis. El tercer grado de quemadura es cuando se ve comprometida las capas profundas de la piel. Existe una regla para determinar la superficie corporal quemada de los pacientes y esta varía dependiendo de si en adultos y en niños. Es la regla de los 9. Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente y consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9. Se divide la superficie corporal total del 100% en secciones a las cuales se les asigna un valor en porcentaje, según lo siguiente. La cabeza, un 9% de superficie corporal total, dividida en 3% de cara, 3% de cuello y un 3% de cuero cabelludo. El tronco anterior con un 18% dividido en la mitad para el tórax y la mitad para el abdomen. El tronco superior con un 18%, este está dividido en 9% dorso y 9% región lumbosacra, incluyendo los glúteos. La siguiente es miembro superior derecho con un 9% dividido en 3% brazo derecho, 3% antebrazo derecho y 3% mano derecha. También el miembro inferior derecho es un 18%, el miembro inferior izquierdo un 18% y por último la ingle y genitales externos con un 1%. En los niños esta regla se modifica porque la superficie de la cabeza respecto al cuerpo es mayor que en los adultos. Por ejemplo, la cabeza y cuello de los niños abarca un 18%, mientras que en los adultos la cabeza es 9% y el cuello solo es 1%. En cuanto a la pierna, en el adulto abarca 18% y la pierna de los niños son del 14%. Las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica son que se desarrolla una malnutrición aguda, existe debilidad muscular adquirida y sarcopenia secundaria, favoreciendo así la aparición de infecciones, así como una disfunción orgánica múltiple, sepsis y quizás la muerte. El déficit energético y proteico estimado en pacientes quemados también es muy importante. El déficit energético estimado es de 943 más menos 654 kilocalorías día, mientras que el déficit proteico es de 49 más menos 41 gramos día al cuadrado. Otra cosa que se eleva en este tipo de pacientes es el gasto basal en pacientes quemados. Este puede ser hasta el 40% por encima de los valores normales.
También se debe medir el oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana. Por ejemplo, en individuos sanos, entre 2/3 partes del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa y el tercio restante es atribuible a la termogénesis, mientras que en pacientes quemados críticos esta relación se invierte presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa y los 2/3 restantes, la respiración total, son disipados como calor. En cuanto a la fisiopatología de la hiperglucemia, la alfa-tocoferol y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica, en la fase precoz anterior a la quemadura, existe un aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, lo que genera una hiperglucemia e hiperlactatemia. El efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas también está presente. La lesión térmica induce a estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejido muscular y adiposo. Este fenómeno está asociado con la resistencia a la insulina. Este estrés es sensado por diferentes clases de enzima, entre ellas la proteína quinasa, responsable de fenómenos de transcripción, traslación genética, desplegado y translocación. Los pacientes también presentan pérdida de nitrógeno estimada en lesiones térmicas. Ha sido estimada que 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de aproximadamente 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida de 20 a 25% de masa magra corporal. También presentan alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos, entre ellos que hay un aumento persistente en los niveles de glicerol, así como aumento de la lipoproteína LDL, un aumento de los triglicéridos, un descenso de los niveles de cuerpos cetónicos y un aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria. Otros elementos que se ven alterados en la lesión térmica son los micronutrientes, entre ellos el selenio, el cobre, el zinc, el boro, el bromo, el hierro y el yodo. También pueden presentar deficiencia de vitamina A, C, D y E. En pacientes con lesión térmica, la administración nutricional recomendada es la vía enteral, sobre todo en pacientes quemados críticos. La rapidez en que se debe de implementar esta debe de ser precoz. Debería de ser tan precoz como sea posible. Algunos beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente es que reduce la estancia en unidades de cuidados intensivos, además modula la respuesta hipermetabólica, disminuye de forma significativa los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón y presenta un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. También mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Incluso reduce las infecciones. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones en la nutrición enteral. Por ejemplo, puede haber obstrucción intestinal distal, un sangrado gastrointestinal agudo, dolor y distensión abdominal, fístula intestinal de alto débito, pancreatitis aguda grave o la fase inicial del síndrome de intestino corto. En tal sentido, la aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. Existen algunas ecuaciones para hacer el cálculo energético en pacientes adultos con lesión térmica. También existen para niños. Por ejemplo, en adultos se puede utilizar la ecuación de Toronto. En ella mide la ingesta calórica, considera también la temperatura rectal y los días después de la quemadura. En cuanto a los niños, se utiliza la calorimetría indirecta, y se pueden utilizar las fórmulas de Curreri Jr., Galveston original, así como la de Harris Benedict modificada por Long. En cuanto a los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas, debe ser de 30% carbohidratos, 50% lípidos y 20 a 25% proteínas. En gramos es de 4 a 5 kilogramos carbohidratos, de 1 a 1.5 gramos kilogramos día, y de proteínas de 1.5 a 2 kilogramos día. El aporte de micronutrientes también es muy importante, entre ellos la vitamina C, cobre, zinc, enzima Q10, selenio, betacaroteno, los bioflavonoides, alfa-tocoferol, el cobre y el hierro.